Listo. Vamos a comenzar entonces con el repaso. Bueno, la segunda parte del repaso, como ya mencioné, incluye los temas de termodinámica 1, termodinámica 2, hidrostática 1 y hidrostática 2. Entonces vamos a comenzar viendo algunos, digamos, definiciones, algunos conceptos más que todo teóricos, y luego ya continuaremos con algunos ejercicios que he preparado. Más que todo es su reforzamiento que ya han tenido, de ahí he visto algunos ejercicios que tal vez les puede servir de ayuda, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a ver la primera parte, termodinámica 1. Comenzamos hablando acerca del calor. Acuérdense que el calor es una forma que depende del movimiento molecular, es una forma de energía que depende del movimiento molecular. ¿Por qué? Porque como habíamos visto en la clase, nosotros si teníamos un sistema, ya ese sistema iba a ser compuesto por moléculas, ¿no? Estas moléculas no es que van a estar estáticas, sino que estas moléculas van a estar moviéndose, ¿ya? Van a estar moviéndose. Por eso es que se dice que el calor es una forma de energía que depende del movimiento molecular. Va a estar compuesto por moléculas, o sea, los sistemas van a estar compuestos por moléculas, y estas moléculas van a estar en movimiento. Otra forma también de definir el calor es como la energía cinética total de las moléculas de un cuerpo. Claro, estamos mencionando que si estas moléculas están en movimiento, por lo tanto presentan energía cinética. ¿Se acuerdan que les dije que todo cuerpo que esté en movimiento presenta energía cinética? Entonces, si yo sumo la energía cinética de cada una de estas moléculas, me va a dar una energía cinética total. Por lo tanto, eso vendría a ser también lo que es el calor. De esta manera podemos decir que el calor también es la energía cinética total de las moléculas de un cuerpo. Y aquí tenemos la definición de caloría. Acuérdense, una caloría es la cantidad de calor que requiere un gramo de agua para aumentar o incrementar su temperatura en 1 grado, ¿ya? Una caloría es la cantidad de calor que requiere un gramo de agua para incrementar su temperatura en 1 grado. Y acuérdense la fórmula que les comenté, que creo que era caloría o calor igual a la masa por la diferencia de temperaturas, ¿no? Y hay otra fórmula también que ya implica lo que es el concentración calórica, creo, que eso ya lo vamos a ver en los ejercicios, ¿ya? Capacidad calórica, creo, algo así. Ahí ya lo vamos a revisar más adelante. Luego, acuérdense de esa equivalencia de calorías a joules, si estamos hablando de que la energía cinética está en relación con lo que es el calor, por lo tanto, energía cinética se mide en joules. Entonces también podemos hacer esa conversión, digamos, esa equivalencia entre las calorías y joules. Acuérdense que una caloría equivale a 4,186 joules y un joule equivale a 0,24 calorías. Acuérdense de eso porque de repente le ponen, no sé, algún ejercicio o simplemente le ponen la definición cuánto equivale un joule a calorías, porque eso sí ha sido preguntado ya más de 2 veces en los distintos exámenes, ¿no? Si es que he revisado sus bancos, usualmente preguntan eso, ¿no? La equivalencia de joules a calorías. Entonces, eso tiene que quedar claro, ¿no? El calor es una forma de energía que depende del movimiento molecular, acuérdense. Tenemos también lo que es una caloría, su definición, y la equivalencia de calorías a joules y de joules a calorías. Ahora, con respecto a la temperatura, esta es una expresión de la intensidad de calor, pero no una expresión de la cantidad de la fuente, ¿no? ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo que teníamos dos ollas de diferente tamaño? Una olla de ese tamaño más o menos y la otra un poco más grande, ¿no? Entonces, si yo ponía a calentar estas dos ollas, o sea, ponía a hervir, claramente van a estar llenas de agua, ¿no? Ya van a estar llenas de agua. Y estas, bueno, el agua va a estar compuesto por moléculas que van a estar moviéndose, ¿no? Entonces, conforme yo vaya aumentando la temperatura, va a llegar un punto donde ya el agua va a entrar en estado de ebullición, es decir, más o menos alrededor de los 100 grados. Sin embargo, a pesar de que ambos recipientes están con la misma temperatura, no tienen la misma cantidad de calor, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta olla, digamos que puede almacenar 2 litros, entonces va a tener moléculas
que van a componer estos 2 litros. Sin embargo, si yo tengo mayor cantidad de, de almacenaje, digamos, que puede tener este recipiente, digamos 6 litros, entonces este va a tener mayor cantidad de moléculas, por lo tanto, mayor cantidad de movimiento molecular y por ende mayor cantidad de calor, ¿ya? Esa es la diferencia, si se dan cuenta. Mientras que ambos están a la misma temperatura, cambia su cantidad de calor, ¿ya? Más que todo por la cantidad de almacenaje que puede tener. Entonces, es una expresión de la intensidad de calor, pero no de la cantidad, como dice aquí. Y bueno, también se dice que es la sensación física que nos produce un cuerpo cuando entramos en contacto con este. Aquí tenemos las escalas de temperatura, tenemos Celsius, Fahrenheit y Kelvin, y tenemos también aquí unas de las ecuaciones para la conversión. La que más he visto que utilizan en los ejercicios es esta de aquí. Ya usualmente te dan de Celsius y tienes que convertirlo a Fahrenheit, o de Fahrenheit tienes que convertirlo a Celsius. A Kelvin lo he visto mucho en sus ejercicios, más que todo de Fahrenheit a Celsius, así que esos dos creo que les puede servir un poco más. Luego pasamos a hablar acerca de la primera ley de la termodinámica. Esta va a estar en relación con el principio de conservación de la energía. Como dicen, ¿no? Esa frase, que es bastante famosa, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Recordemos también que la energía interna vendría a ser la suma de energía microscópica que va a tener un sistema. Pero esta energía, digamos, esta energía interna puede variar, no sé, que siempre va a tener la misma energía interna. Entonces, a nosotros nos interesa poder calcular esa variación de energía interna que va a tener el sistema, ¿ya? Y podemos calcularla de la siguiente forma. El cambio de energía interna va a ser igual al calor añadido al sistema menos el trabajo efectuado por el sistema. Y aquí tenemos este pequeño ejemplo, que por ejemplo tenemos un sistema 1 que va a tener una energía interna una energía interna, digamos, inicial. Entonces, si yo le añado 150 joules, o sea, si yo le añado calor a este sistema, vamos a ver que solo 100 joules se efectúan en forma de trabajo. Entonces, yo quiero calcular cuál ha sido ese cambio de la energía interna, porque si le estoy añadiendo calor, obviamente no va a mantener la misma energía interna. Entonces, aplico la fórmula y me sale que un calor añadido, que es 150 joules menos 100 joules, que es el calor efectuado, perdón, el trabajo efectuado, sería 50 joules. Por lo tanto, a este sistema se le ha añadido 50 joules. O sea, netamente, ¿no? Porque en total fue 150 joules, pero de esos 150, 50 se han quedado dentro del sistema, haciendo un cambio en la energía interna, y los otros 100 se han efectuado en forma de trabajo. Entonces, para eso nos permite esta fórmula, para poder determinar el cambio de energía interna. Acuérdense, primera ley de termodinámica. Otra cosa que también les pueden preguntar es los sistemas termodinámicos. Acuérdense que los sistemas termodinámicos vamos a poder clasificarlos o dividirlos de acuerdo a si intercambian materia y energía con el exterior. Y de esta manera vamos a poder dividirlo en tres: abierto, cerrado y aislado. ¿Ya? Abierto, cerrado y aislado. Entonces, el sistema abierto es aquel sistema que va a intercambiar materia y también va a intercambiar energía. ¿Ya? Ejemplo, nosotros los seres humanos vamos a ser considerados como un sistema termodinámico abierto. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos los alimentos. De esos alimentos nosotros sacamos los nutrientes y utilizamos para generar energía, ¿no? Por ejemplo, calor o energía mecánica, etcétera. Entonces nosotros intercambiamos energía a través de los alimentos que son materia. Y nosotros también intercambiamos materia porque esos mismos alimentos, los desechos, también los intercambiamos en forma ya sea de orina o de heces, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el ser humano, perdón, es considerado por eso un sistema termodinámico, porque intercambia tanto materia como energía con el exterior. Por otro lado, el sistema termodinámico cerrado es aquel que, si bien va a intercambiar energía, no intercambia materia. Por ejemplo, un foco, vamos a ver que este foco, digamos que está no sellado, pero como que está protegido, y de esta manera ya no le permite intercambiar
materia con el exterior, pero sí intercambia energía porque este foco va a recibir lo que es energía eléctrica, por ejemplo, y que me va a producir pues energía luminosa, ¿no? Entonces, de esta manera, este sistema va a intercambiar energía, pero no intercambia materia como tal. Y finalmente tenemos el sistema termodinámico aislado. El sistema termodinámico aislado es aquel sistema que va a intercambiar, perdón, no va a intercambiar ni materia y tampoco va a intercambiar energía. Y en este caso tenemos esos termos, ¿ya? Como les comenté, estos termos están diseñados de tal manera de que evitan que se pierda el calor, digamos, en cierta medida. O sea, tratan de mantener una temperatura constante con la que tú inicias. O sea, si tú echas un líquido caliente, trata de mantener la temperatura de ese líquido. Pero lo que ocurre es que si tú lo dejas por mucho tiempo, digamos varios días, te das cuenta que al final sí cambia su temperatura. Entonces no es como que un sistema termodinámico aislado puro, por así decirlo, ¿ya? Porque si fuera un sistema termodinámico aislado, no intercambiaría ninguno de los dos. Pero sí sirve como para ejemplificar, ¿no? Resumiendo, los sistemas termodinámicos, acuérdense que tenemos tres: abierto, cerrado, aislado. ¿Cómo vamos a clasificarlos? Dependiendo si intercambio materia y energía. Abierto, ejemplo, seres humanos, nosotros, intercambiamos materia y energía. Cerrado, intercambia solo energía, pero no materia. Ejemplo, un foco. Y aislado, no intercambia ninguno de los dos, ni materia ni energía. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Si no hay dudas, continuamos. Ahora vamos a hablar de dos temas bastante importantes, porque esto sí, digamos que lo van a ver ya, no solo aquí en física, sino que lo van a estudiar también en otras materias, como fisiología, por ejemplo, e incluso ya en clínicas también no lo van a ver como tal, pero es importante que ya sepan el por qué, ¿no? El por qué se produce la fiebre y todo eso, o qué mecanismos generan el calor, o qué mecanismos disminuyen, digamos, el calor. Entonces, por eso es importante estudiar este tema, ¿ya? Recordemos que nosotros, los seres humanos, tenemos una característica bastante importante, bastante curiosa, que es que nosotros podemos regular nuestra temperatura sin importar, digamos, la temperatura exterior. Digamos, por ejemplo, tenemos un señor, no sé, digamos, con demencia o que está bajo el consumo de alguna droga, por ejemplo, y sale desnudo, digamos, cuando estamos en invierno. Entonces, ¿por qué no se muere al instante esta persona? Porque justamente nosotros tenemos la capacidad de poder regular nuestra temperatura. Entonces, a pesar de que esté desnuda la persona y esté expuesta al frío, su organismo, específicamente el centro termorregulador que vendría a ser el hipotálamo, tiene la capacidad de poder regular justamente la temperatura para poder mantener su temperatura central, o sea, de los órganos, digamos, vitales en sí, de los órganos internos, para que puedan seguir funcionando. Y de esta manera es importante el hipotálamo, ¿ya? Y evita que básicamente nos muramos cuando estemos expuestos a temperaturas extremas, ¿no? Obviamente, estos sistemas va a llegar a un punto donde se van a saturar y no es que si yo estoy expuesto por varios días no voy a sobrevivir, ¿no? Obviamente, ¿no? Eso es ya diferente. Pero en sí logra poder regular esta temperatura en un periodo de tiempo. Y todo esto se le denomina como animales homeotermos. Por eso el ser humano, digamos que se podría decir que es un animal homeotermo, porque tiene la capacidad de poder regular su temperatura. A diferencia de los animales de sangre fría, que ellos se le denomina como poiquilotermos, porque su temperatura va a estar en relación con la temperatura ambiental. De esta manera, ¿cómo el hipotálamo logra realizar este control de la temperatura?
Uno, por la termogénesis y dos, por la termólisis, es decir, por la producción de calor o por la disminución de la producción de calor. Aumento o disminución de la producción de calor. ¿Ya? Vamos a comenzar hablando entonces sobre la termogénesis. La termogénesis se va a vincular con ciertos mecanismos que van a estar en relación con aumentar el metabolismo energético. Vamos a tener cuatro principalmente. Uno, que es el aumento de la actividad muscular y tiritar. Nosotros, a nivel del hipotálamo posterior, en la porción dorsomedial, vamos a encontrar al centro motor primario para los escalofríos, ¿ya? Este centro motor primario usualmente va a estar inhibido. ¿Por qué? Porque si no estuviera inhibido, estaríamos con escalofríos en todo momento. Entonces, este centro motor primario para los escalofríos se encuentra inhibido. Pero cuando nosotros estamos expuestos al frío, nosotros a través de la piel vamos a recibir esas señales de frío, van a pasar por la médula espinal y van a llegar a esta porción del hipotálamo que habíamos mencionado, donde se encuentra el centro motor primario para los escalofríos, y lo van a activar. Entonces, activan este centro y lo que ocurre es que este centro va a dar su respuesta, pues si lo están activando, este va a dar su respuesta. Y su respuesta es que va a enviar señales a través del tallo cerebral, pasa por la médula espinal, llega a las neuronas motoras anteriores y finalmente llega al músculo esquelético. Entonces su respuesta es que va a decir, aumento el tono muscular. ¿Ya? Entonces comienza a aumentar el tono muscular, pero estas señales no es que sean, digamos, muy fluidas, sino que no son señales tan rítmicas. Entonces, como no son rítmicas, hay un aumento del tono y disminución del tono. O sea, aumenta, disminuye. Y esto da la impresión que fueran como que sacudidas, contracciones musculares, pero en realidad no es así. Es un aumento del tono muscular, ¿ya? Y eso se le denomina como tiritar. Por otro lado, tenemos el efecto de las catecolaminas y el efecto de las hormonas tiroideas. Estas dos van a estar bastante relacionadas porque digamos que tienen una función, digamos, común, porque ambas tienen la capacidad o ambas tienen el objetivo de aumentar el metabolismo basal de la célula. En el caso de la adrenalina y la noradrenalina lo van a hacer de una manera, y en el caso de las hormonas tiroideas, específicamente tiroxina T4, va a hacerlo de otra manera. Pero en sí, su finalidad es aumentar el metabolismo basal celular. Por ejemplo, las catecolaminas van a estar en relación a lo que se le denomina como termogénesis química, ¿ya? Y como les mencioné en la clase, la adrenalina y la noradrenalina van a actuar sobre un tejido en específico, sobre el tejido graso, principalmente, o bueno, en sí sobre la grasa parda, la grasa parda. Entonces, en los adultos, habíamos dicho que la grasa parda, por ejemplo, era escasa. Entonces, si tú querías producir calor a través de este mecanismo nomás de termogénesis química, lo ibas a poder lograr, pero en un 10, 15%, o sea, muy poco. En cambio, en los neonatos, en los recién nacidos o en algunos animales que tienen mayor cantidad de grasa parda, esto podría lograrse hasta en un 100%, si se dan cuenta, o sea, hay bastante diferencia. Y ese es el efecto de las catecolaminas. Las catecolaminas, además de actuar inmediatamente, o sea, a muy corto plazo, actúan sobre la grasa parda, específicamente sobre este tipo de tejido, y en los adultos, digamos que no es tan relevante, pero en los recién nacidos y algunos animales es mucho más relevante. Pero ¿cuál es su finalidad en sí? Es aumentar el metabolismo basal de la célula. Por su parte, el efecto de las hormonas tiroideas, específicamente la tiroxina, o sea T4, también tiene la finalidad de aumentar el metabolismo basal de la célula, pero lo va a hacer de otro modo. Lo va a hacer en todas las células del organismo, pero esta sí va a ser, digamos, que va a demorar un poco más, o sea, a largo plazo, ¿ya? Va a demorar un poco más en activarse, pero su función es la misma, aumentar el metabolismo basal de la célula. Entonces, ¿cómo es que se aumenta esta secreción, digamos, o esta producción de estas hormonas tiroideas? Nosotros en el hipotálamo vamos a ver que cuando hay señales frías van a llegar
al hipotálamo señales frías y también van a generar que este hipotálamo comience a secretar la hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona liberadora de tirotropina va a llegar a la hipófisis o glándula pituitaria, también se le llama. En este caso, la hipófisis va a recibir esta hormona liberadora de tirotropina, va a estimular a la hipófisis y esta hipófisis como respuesta va a aumentar también su secreción o su liberación de tirotropina. Fácil, ¿no? Si esta es la hormona liberadora de tirotropina, entonces la hipófisis que libera tirotropina. Esta tirotropina va a llegar a nivel de la glándula tiroides y ya la glándula tiroides va a comenzar a liberar o aumentar la producción de las hormonas tiroideas T3 y T4. Y más o menos es así como se da ese proceso de activación. Eso es con respecto a termogénesis. Entonces, acuérdense, en la termogénesis vamos a encontrar ciertos mecanismos que se van a desencadenar. Uno de ellos es el aumento de la actividad muscular tiritar. Acuérdense del centro motor primario de los escalofríos. Acuérdense que se activa y manda señales. Luego tenemos el efecto de las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Tenemos el efecto de las hormonas tiroideas, tiroxina específicamente T4, las diferencias entre cada una de ellas y que finalmente estas se encargan de aumentar el metabolismo basal de la célula. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Listo, continuamos. Este es el mecanismo contracorriente o sistema de intercambio de calor contracorriente. Esto se va a dar en una situación específica, por ejemplo, cuando estemos expuestos a temperaturas ambientales bajas, por ejemplo, 10 grados, como muestra en la imagen. Entonces, si tú estás expuesto, digamos, a frío, tú tienes dos objetivos. Uno, que es aumentar la producción de calor a través de los mecanismos de termogénesis que hemos descrito, pero otro de tus objetivos también, ¿cuál es? Es preservar el calor, evitar su eliminación. ¿Y cómo lo logras esto? A través del sistema de intercambio contracorriente. En este caso, se va a producir una vasoconstricción cutánea superficial, principalmente de los plexos venosos satelitales que se ven aquí. Estos plexos venosos van a hacerse, digamos, más cercanos a la arteria, que sería en este caso la arteria braquial y sus ramas, cubital y radial. Lo que va a ocurrir es que esta arteria, digamos que tiene una temperatura bastante semejante a lo que es la temperatura central. Entonces, esta vena, como tiene menor temperatura, va a haber ese equilibrio térmico. El cuerpo que tiene mayor temperatura pasa parte de su calor al cuerpo que tiene menor temperatura hasta que ambos estén en equilibrio térmico, es decir, que estén más o menos a la misma temperatura. Entonces, si se dan cuenta, las venas, mientras más superficiales estén, van a tener menor temperatura, pero conforme están más profundas y están más cercanas a la arteria, van ganando temperatura hasta que la arteria y la vena, digamos que estén en temperaturas similares. Por ejemplo, acá tiene 37, acá tiene 36, ¿no? Más o menos una temperatura bastante similar. A diferencia de la arteria, que como está dando su flujo de calor hacia la vena, conforme se vaya haciendo más superficial, va a ir perdiendo calor, ¿ya? Entonces, eso es el intercambio contracorriente, el cual te permite poder preservar lo que es el calor de los vasos sanguíneos, digamos. Y por otro lado, tenemos la temperatura ambiental cuando ya es a 30 grados, o sea, cuando estás expuesto al calor. Lo que ocurre es que ya los vasos, los plexos venosos ya no van a estar cercanos, porque tu objetivo ya no es mantener el calor. Si ya tienes mucho calor en el exterior, ¿para qué quieres mantener tu calor? Lo que tú quieres hacer es liberar tu calor. Por lo tanto, en este caso, en los plexos venosos ya no va a haber una vasoconstricción, sino que hay una vasodilatación cutánea, de tal manera de que los plexos venosos se hacen más superficiales o van a estar más en mayor cercanía a la superficie cutánea, y de esta manera el flujo de calor ya no va a ser de la arteria a la vena, sino que va a ser de las venas hacia la superficie de la piel. Y por ejemplo, si viene un fluido, por ejemplo aire,
este calor que está, digamos, eliminando, va a venir esa corriente y se va a llevar el calor. Y eso también está en relación con lo que es el mecanismo de convección, ¿se acuerdan? Que justamente se menciona ahora. Entonces, todo eso era con respecto a la termogénesis. También tenemos a los mecanismos de termólisis, que sería aquellos que van a estar destinados a eliminar calor o perder calor. Tenemos cuatro principalmente. Tenemos radiación, que la radiación, acuérdense que nosotros no lo controlamos como tal, y se da a través de rayos infrarrojos que no podemos visualizar, y representa el 60%, acuérdense. Luego tenemos el mecanismo de convección, que es cuando un fluido retira el calor de nuestro cuerpo. Este fluido puede ser agua o puede ser aire. En este caso vemos que nosotros estamos eliminando calor y viene una corriente de aire, se va a llevar ese calor y eso se le denomina como convección. Por eso les mencionaba que cuando estás en un día caluroso y estás bajo la sombra, si te das cuenta, por ahí corría más viento. Y te sentías más fresco porque este viento retiraba el calor de tu cuerpo. En tercer lugar tenemos la evaporación. Acuérdense que esto podíamos tener a la perspiración y a la sudoración. ¿Cuál era la diferencia? Que la perspiración era imperceptible, acuérdate. La perspiración es imperceptible y la sudoración, digamos que sí se puede ver como tal, ¿no? Sí es perceptible. Y finalmente tenemos la conducción, que representa el 3%, porque sabemos que la grasa, digamos, tiene poder aislante, ¿no? Entonces, esas son las formas en las cuales se puede perder calor. Radiación, convección, evaporación, conducción. Esto sí les pediría que se lo memoricen, porque suelen preguntar el porcentaje y la forma en la cual se pierde calor. Acuérdense que la radiación es el que tiene mayor porcentaje, 60%, convección 15%, evaporación 22% y conducción 3%. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Bueno, continuamos entonces. Vamos a continuar hablando de lo que habíamos mencionado, el hipotálamo, el centro termorregulador, parece que se encarga de mantener esa temperatura corporal a través de mecanismos de termogénesis y termólisis. Específicamente, la parte del hipotálamo que se encarga de eso, en el caso de termólisis, es el hipotálamo anterior. En el caso de termogénesis, es el hipotálamo posterior. Por eso es que le decía que la porción dorsomedial del hipotálamo posterior, ahí encontramos el centro, otro primario para los escalofríos, ¿se acuerdan? Por eso es que hasta los escalofríos, porque es termogénesis. Bueno, lo de vasodilatación y vasoconstricción ya lo vimos, ¿no? El mecanismo contracorriente. Acuérdense que si tú quieres mantener tu calor, o sea, evitar que se pierda, haces una vasoconstricción. Si tú quieres favorecer esa pérdida de calor, haces vasodilatación, ¿ya? En el caso de la sudoración y la pilorección, acuérdense de lo que les mencioné del sistema nervioso. El sistema nervioso central, acuérdense que encontramos al sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo se dividía en simpático y parasimpático. ¿Cuál era la diferencia? Que el simpático estaba más relacionado con lo que es el estado de emergencia, estado de alerta, ¿no? En situaciones, digamos, de peligro. Y se iba a activar en esas circunstancias. Por eso es que nosotros vamos a comenzar a sudar, va a haber un aumento de la sudoración, o sea, van a aumentar la secreción de las glándulas sudoríparas y va a haber una piloerección del músculo erector del pelo, ¿ya? Van a ser activados por un mecanismo o un efecto simpático. ¿Ya? Acuérdense. Sudoración, sistema simpático, parasimpático, sistema nervioso simpático. Y piloerección, sistema nervioso simpático. En la piloerección, acuérdense que el músculo erector del pelo se iba a ir enderezar desde su base e iba a producir, digamos, como que una pequeña capa aislante, ¿ya? Que eso iba a evitar en cierta medida que se pueda perder calor.
Con respecto a los escalofríos, esto ya lo describimos, ¿no? Acuérdense del centro motor primario para los escalofríos, que se encuentra en el hipotálamo posterior. Usualmente está inhibido, pero cuando hay señales frías se activa. Acuérdense de esto. Eso es un aumento del tono muscular, pero digamos que no es como una contracción como tal o sacudidas. Y finalmente, tenemos el aumento de la producción de catecolaminas. Ya mencionamos, ¿no? Termogénesis química, mencionamos que ambas tienen la función de aumentar la producción de energía a través del aumento del metabolismo basal celular. Y también en termólisis es lo contrario, o sea, disminuye la producción de energía. Entonces, en esta parte creo que no hay dudas, eso ya lo mencionamos. Solo acuérdense, eso sí o sí les van a preguntar, hipotálamo anterior, termólisis, hipotálamo posterior, termogénesis. Ahora vamos a hablar acerca de la fiebre. Acuérdense que nosotros teníamos dos tipos de temperatura, ¿se acuerdan? Se podía dividir la temperatura en dos. La central, que iba a estar en relación con los órganos que tenían alto metabolismo, por ejemplo, el corazón, cerebro, ¿no? Etcétera, ¿no? Principalmente los órganos internos. La característica de la temperatura central, digamos que se iba a mantener constante, pero iba a variar en un rango, ¿no? Alrededor de 0,6 grados iba a variar. En sí no tenía mucha variación. Pero la temperatura superficial, aquí teníamos a la piel y al tejido celular subcutáneo, ¿ya? Y esta sí iba a variar bastante porque iba a estar en relación con la temperatura ambiental. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros cuando decimos que la temperatura se mantiene constante, a pesar de que estemos expuestos al frío o al calor, estamos más en relación con la temperatura central. Porque si te das cuenta, si tú te expones al frío, tus manos, ¿qué pasan? Se ponen heladas. Entonces, ahí no está haciendo efecto, digamos, esa control de la temperatura, sino que prioriza tus órganos vitales porque eso es lo que te mantiene vivo, ¿no? En cambio, tu mano no puede, digamos, entre comillas, sacrificarlo un tiempo, porque sabe que a pesar de que no funcione, puede seguir viviendo a pesar de eso, ¿no? Entonces, esa es más que todo la diferencia entre temperatura central y temperatura superficial. Y aquí tenemos definiciones como tal: fiebre se considera elevación de la temperatura por encima de 37,2 o mayor 37,7 de acuerdo a la hora en cual se realice la toma. Lo que me importa en esta parte es que se acuerden esto, que la temperatura rectal es mayor que la oral en 0,6, ¿ya? La temperatura rectal es mayor que la oral en 0,6, o también puedes decir que la temperatura oral es menor en 0,6 que la temperatura rectal. Cualquiera de esas dos formas puedes decirlo. Pero lo más común es que mencionan es que la temperatura rectal es mayor que la oral en 0,6. Y acuérdate también que la temperatura axilar es menor en 0,5 que la temperatura oral y es poco confiable. ¿Y cuál era la temperatura, la forma de toma de temperatura que te permitía poder ver cómo estaba más o menos la temperatura central? Era la temperatura rectal, acuérdate. Era la que más se utilizaba para poder ver cómo está la temperatura central. Con respecto a la fisiopatología de la fiebre, acuérdense que eh, en el hipotálamo nosotros íbamos a encontrar al punto de ajuste o punto de referencia, ¿no? Este punto de ajuste, digamos que iba a mantenerse dentro de los valores de normalidad establecidos para no considerar fiebre, o sea, para mantener una temperatura corporal normal, usualmente menor de 38 grados, ¿no? Entonces, el hipotálamo iba a mantener la temperatura central dentro de estos rangos. O sea, puede ser 36,5, 37,5, 37,2, etcétera, pero menor a 38. Pero cuando ya había algún cambio de este punto de ajuste, principalmente por algún agente externo, puede ser, o sea, es lo más común, va a haber un cambio a este punto de ajuste y ya no va a ser 37,5, ya no va a ser menor a 38, sino que va a aumentar, va a ser mayor a 38. De tal manera de que el hipotálamo va a pensar que está frío porque su temperatura va a sentir que estuviera muy baja. Entonces, para poder alcanzar el nuevo punto de ajuste, va a comenzar a desencadenar sus mecanismos de termogénesis que ya mencionamos con anterioridad. Entonces, eso es importante reconocer en la fiebre, que sí va a haber un cambio en el punto de ajuste. Por ejemplo,
tenemos la fisiopatología. Nosotros tenemos a los pirógenos externos, o también denominados como pirógenos exógenos. Piros viene de fuego y llenos de generación, acuérdense, ¿no? Entonces, un pirógeno va a ser aquella sustancia, digamos, o aquel microorganismo que va a producir aumento, producción de fuego, básicamente, o generar fuego, que está en relación con la fiebre. Entonces, esto es externo porque es ajeno a nuestro organismo, no es propio de nosotros. Puede ser una bacteria, virus, parásitos, vacunas, algún daño, algún traumatismo, etcétera. Principalmente en los virus o las bacterias, cuando estos ingresan al organismo por diversas formas, principalmente, como habíamos visto en el caso del COVID, era por vía aérea, este iba a llegar a, a los pulmones y ahí va a producir, ¿no?, toda su fisiopatología, su daño. Pero nosotros íbamos a tener ciertas células del sistema inmune que iban a reconocer esto, iban a reconocer que había un agente extraño a nosotros. Por eso le decía que las células del sistema inmune iban a ser como policías que iban a estar vigilando y que iban a reconocer la aparición de algún invasor. Entonces, principalmente los monocitos y macrófagos iban a reconocer esto, iban a reconocer que había un extraño. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a activar su alarma. ¿Y cómo activan su alarma en estos macrófagos de monocitos? A través de la liberación de pirógenos endógenos, a través de la liberación de citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo interleuquina 1 beta, interleuquina 6, factores de necrosis tumoral alfa, etc. Entonces, estos monocitos macrófagos comenzaban a producir estos pirógenos endógenos. Estos pirógenos endógenos comenzaban a viajar a través de la circulación y llegaban a nivel de el órgano vasculoso de la lámina terminal, que es un conglomerado de vasos sanguíneos que se va a encontrar a nivel del hipotálamo. Lo que pasa es que estos pirógenos endógenos no pueden atravesar la barrera hematocefálica. Por eso es que a nivel del el órgano vasculoso de la lámina terminal comienzan a estimular a la COX-2, a la enzima ciclooxigenasa 2. Esta enzima ciclooxigenasa 2 comienza a producir prostaglandina E2. ¿Ya? Y este compuesto, que es prostaglandina E2, esta sí puede cruzar la barrera hematocefálica y va a comenzar a aumentar los mecanismos de termogénesis. Por ende, va a desencadenar la fiebre. Y es más o menos así como se da la fisiopatología de la fiebre. Acuérdense, pirógenos externos o exógenos, pirógenos endógenos. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna duda? Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver las fases de la fiebre. Estas se dividen principalmente en tres: fase de escalofríos, fase de estabilidad térmica y fase de crisis. Fase de escalofríos es cuando inicia, cuando hay un cambio de punto de ajuste y comienza a desencadenarse los mecanismos de termogénesis iniciales. ¿Cuáles son? Como su mismo nombre lo dice, esta fase: escalofríos y vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, escalofríos y vasoconstricción van a ser los primeros mecanismos de termogénesis que se van a desencadenar cuando recién inicia el proceso febril. Luego ya viene la fase de estabilidad térmica. En este caso se alcanza el nuevo punto de ajuste. ¿Ya? Entonces, fase de escalofríos, inicia, comienza a desencadenar los mecanismos de termogénesis. Luego, ¿qué ocurre? Comienza a aumentar la temperatura, alcanza el nuevo punto de ajuste y el hipotálamo dice: ya cumplí mi función, ya alcancé el nuevo punto de ajuste, entonces ya doy por terminado mi labor, digamos. Entonces a eso se le denomina como fase de estabilidad térmica. Finalmente, la fase de crisis es aquella donde se recupera el punto de ajuste normal, digamos. Entonces, el punto de ajuste regresa a la normalidad. ¿Y cómo regresa a la normalidad? Puede ser de manera espontánea, por el mismo control del organismo,
Puede ser por algún medio físico, principalmente agua, o puede ser también porque se le ha administrado algún antipirético. Entonces, esas son las tres fases de la fiebre. Inicio, fase de escalofríos. Luego, fase de estabilidad térmica y finalmente fase de crisis. Acuérdense también que los antipiréticos tienen una función importante, ¿ya? Principalmente se utilizan lo que son los AINES. En este caso, estos van a inhiben a la COX-2. Entonces, ¿por qué es importante esto? Por lo siguiente, la COX-2, ¿qué producía? Prostaglandina E2, ¿no? Y esto que generaba fiebre. Entonces, lo que hacen estos antipiréticos, por ejemplo, paracetamol, ibuprofeno, etcétera, metamizol, lo que hacen es que bloquean a la COX-2, la inhiben, entonces va a haber menos producción de prostaglandina E2 y por lo tanto se va a controlar lo que es la fiebre. Entonces, por eso es importante conocer el mecanismo de acción de estos fármacos. Por otro lado, tenemos lo que es la hipertermia. Acá tenemos el curso clínico de la hipertermia. Acuérdense que inicialmente vamos a ver como un síncope y astenia, es decir, que va a haber, digamos, como que debilidad, fatiga, ¿ya? Cansancio, dolor de cabeza, cefalea, etcétera. Entonces, eso es inicialmente cuando se está dando la hipertermia. Es lo principal que vas a sentir. No son tan síntomas, digamos, tan graves o de alarma. Fatiga, cefalea, etcétera. Luego, cuando ya va avanzando esta hipertermia, ahí ya comienzan a aparecer otros signos, otros síntomas que son de mayor cuidado. Por ejemplo, luego ya comienza a aparecer lo que son las perturbaciones del equilibrio electrolítico. En este caso va a haber calambres, ¿ya? Por alteración del potasio principalmente. Va a haber también ya una sudoración, por lo que si se mantiene esta sudoración con el tiempo, esto puede llevar a deshidratarte, ¿no? Por eso hay un desequilibrio. Y como les dije, esto puede llevar a la deshidratación. En tercer lugar, ahí tenemos la insolación o golpe de calor. En este caso, esta es una urgencia médica, ¿acuerdan? Una urgencia médica. Es una urgencia donde la temperatura rectal usualmente va a estar entre 41 y 43 grados Celsius. Y aquí ya hay más alteraciones. Aquí ya hay alteración de la función cerebral. Aquí ya hay una alteración de la conciencia como tal. Aquí ya hay ausencia de transpiración. Esto indicaría que ya estás, digamos, en un cierto grado de deshidratación. Y eso es lo principal, ¿no? Si se dan cuenta, es como que si fuera evolucionando, se fuera agravando el cuadro clínico. Por eso es que se le denomina como curso clínico. Entonces, inicialmente, acuérdense, síncope y astenia, o sea, síntomas leves, entre comillas, ¿no? Debilidad, fatiga, dolor de cabeza. Luego ya comienza a aumentar estos síntomas, se van agravando, ya comienza a haber sudoración, comienza a sudar más. Esto puede llevarte a una deshidratación y comienza a haber perturbaciones de los electrolitos. Esto condiciona que pueda haber calambres. Luego, si va empeorando esto, ya estás llegando a una urgencia médica, donde la temperatura rectal es 41 y 43 grados. Eso se denomina como golpe de calor. Entonces, en el golpe de calor ya hay alteración del estado de conciencia, hay alteración de la función cerebral. Entonces, está agravándose la cosa. Y ya hay ausencia de transpiración, por lo tanto, ya estás más avanzado en lo que es una deshidratación. Y finalmente, si ya esto empeora y ya puede condicionar la muerte, ya va a haber un cambio estructural de tu organismo, va a haber un cambio biológico. En este caso va a haber licuefacción de lípidos, y también va a haber desnaturalización de las proteínas. Entonces, como les comentaba, pues esto ya condiciona que tu organismo ya no funcione porque
Una desnaturalización de las proteínas vendría a ser un cambio en la estructura de las proteínas. Las proteínas para funcionar tienen una estructura específica, usualmente cuaternaria, pero cuando hay una desnaturalización, esta cambia, ¿no? Cambia y se hace de otra estructura y pierde su función esta proteína. Y las proteínas son importantes porque son catalizadores enzimáticos, por ejemplo, ¿ya? Y funcionan también para distintos procesos metabólicos. Entonces, si no funcionan, pues estos procesos metabólicos van a dejar de funcionar y por ende esto puede llevarte a la muerte. E igual a la licuefacción de lípidos. Entonces, si se dan cuenta, este es el curso clínico en el cual está la hipertermia. Y por otro extremo tenemos la hipotermia. En este caso, cuando estás expuesto al frío, lo primero que haces que es comenzar a aumentar tus mecanismos de termogénesis. Comienzas a temblar, comienza a haber una vasoconstricción, y esto es inicialmente. Ya si estás expuesto por mucho más tiempo, esto puede llevarte a la muerte. Por ejemplo, la muerte por enfriamiento se da cuando ya estás a menos de 20 grados, o sea, tienes una hipotermia bastante extrema. Entonces, en estos casos, ¿por qué se va a producir la muerte? Por insuficiencia circulatoria y por anoxia. Sabemos que la temperatura es importante porque va a estar en relación con lo que es la funcionabilidad de la circulación sanguínea, ¿no? Además que, como les comenté en la clase, cuando disminuye la temperatura, la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno se hace mayor, o sea, hay mayor afinidad y esta unión se vuelve, digamos, más fuerte. Entonces, esto genera de que no se pueda entregar adecuadamente el oxígeno a los tejidos y finalmente dejan de funcionar estos órganos cuando tienen poco oxígeno. Entonces, por eso también te puede llevar a la muerte. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda? Bueno, continuamos entonces. Hidrostática, acuérdense, estudia los fluidos en reposo y las fuerzas que afectan sobre ellos. ¿Qué es un fluido? Un fluido es una sustancia que tiene la capacidad de poder trasladar su masa desde un medio donde hay mayor presión a otro medio donde hay menor presión. ¿Qué tipo de fluido tenemos? Líquidos, gases y plasmas. ¿En qué se diferencian? Es que estos líquidos, estos gases van a tener fuerzas de cohesión, principalmente los líquidos. Estos van a tener fuerzas de cohesión o fuerzas cohesivas muy débiles, de tal manera que estos pueden cambiar o trasladar su masa fácilmente. Los gases, acuérdate que no tienen fuerzas de cohesión, carecen de fuerza de cohesión, por lo tanto no tienen una forma definida. Y los plasmas, digamos que tienen una fuerza de cohesión un poco más fuertes, por eso es difícil de poder trasladarlos o cambiar su forma. ¿Qué era un fluido plástico? Un fluido plástico es un sólido con comportamientos o propiedades de un fluido. Es decir, que es un fluido que requiere un esfuerzo, una presión para poder comenzar a fluir. Ejemplos teníamos al plomo y al vidrio. Entonces, si les dicen sólido con comportamiento o sólido con propiedades de un fluido, plomo o vidrio, ¿ya? Cualquiera de los dos. Presión. ¿Qué es la presión? La presión es la fuerza que se ejerce por unidad de área, teniendo la siguiente fórmula, fuerza entre área, ¿ya? De tal manera de que la presión se va a medir en pascales, acuérdate, pascales. Además que el área va a ser inversamente proporcional a la presión. Si el área es mayor, entonces la presión es menor. Si el área es menor, entonces la presión es mayor. Y se encuentra representado aquí, ¿no? Acá tienes un área pequeña, ¿ya? La aguja tiene un área pequeña, entonces tú aplicas poca fuerza y puedes alcanzar grandes presiones y esto va a permitir que puedas atravesar todo el tejido. Entonces acuérdense, presión es igual a fuerza entre área y la presión y el área es inversamente proporcional. Luego tenemos la presión hidrostática, esta es la presión ejercida por un fluido en reposo. Acuérdense lo que les dije, que si tenías un recipiente y este recipiente iba a estar lleno de agua, si tú colocabas una moneda o algún objeto pesado, este se iba a ir hasta el fondo, ¿no? Entonces, sobre esta moneda, por ejemplo, iba a haber una columna invisible que iba a estar soportando
esta moneda. O sea, digamos que es una columna invisible que hace que esta moneda siga en el fondo. Ya, pero esta columna invisible, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la presión que me ejerce este fluido en reposo. Y eso se denomina como presión hidrostática. La presión hidrostática es igual a la altura por la densidad por la gravedad. Acuérdense que la presión hidrostática, o mejor dicho, esta fórmula solo es aplicable en los líquidos, porque los líquidos tienen, digamos, una densidad constante, mientras que los gases no, y por eso esta fórmula solo es aplicable a los líquidos. Esto es bastante importante, así que ojo con esto. También suele preguntarlo bastante. El principio de Arquímedes. Ya en la clase mencionamos la historia del principio de Arquímedes, que era bastante interesante también, ¿no? Bastante, digamos, curiosa. Y bueno, lo que tienen que recordar de esto es que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba equivalente al peso del líquido desalojado. Quiere decir que si yo sumerjo un fluido, ya, yo sumerjo un fluido, ya sea total o parcialmente, en este caso totalmente, el fluido va a tener un peso, va a tener un peso. Entonces va a haber dos fuerzas que se contraponen. Uno que es el peso del objeto y dos que es la fuerza de empuje, que va a ser propia del fluido. Entonces va a haber dos fuerzas que van a estar en contraposición, van a estar oponiéndose. ¿Y qué es lo que nos dice Arquímedes? Arquímedes nos dice que si yo sumerjo un objeto, este objeto va a desplazar agua o va a desplazar el fluido en el cual es sumergido. Si desplaza ese fluido y nosotros lo pesamos, por ejemplo, en una báscula, lo que ocurre es que el peso del fluido desalojado, ¿ya? El peso del fluido del líquido desalojado va a ser igual a la fuerza de empuje. Entonces, si aquí el peso del fluido que se ha desalojado es 4 newton, la fuerza de empuje también es 4 newton. Y si se dan cuenta, sumo 6 newton más 4 newton, me da 10 newton, que es la fuerza inicial. Entonces, sí estaría correspondiendo. Y eso es la ley, el principio de Arquímedes. Arquímedes también nos dice que, por ejemplo, si el peso es mayor a la fuerza de empuje, el peso del objeto es mayor a la fuerza de empuje, cuando el peso es menor a la fuerza de empuje y cuando el peso es igual a la fuerza de empuje. Cuando el peso es mayor a la fuerza de empuje, ¿qué va a pasar? El objeto se hunde, o sea, se va hacia el fondo. Cuando el peso es menor a la fuerza de empuje, el objeto va a flotar. Y cuando el peso es igual a la fuerza de empuje, se va a quedar suspendido. Entonces, eso es lo que tienen que recordar también, que dependiendo de si el peso es mayor, menor o igual, va también esto a condicionar a que el objeto se hunda, flote o se suspenda. Acuérdate también que la fuerza de empuje va a ser directamente proporcional a la densidad. Es decir, que si aumenta la densidad del fluido, va a aumentar también la fuerza de empuje. Y bueno, eso es lo más relevante con lo que respecta al principio de Arquímedes y es lo que deben recordar. La viscosidad es la resistencia a fluir. Esto se presenta cuando tienes mayor fuerza de cohesión, mayores fuerzas cohesivas y cuando tienes un flujo lento. Ya las partículas que tienen mucha dificultad para separarse unas a otras también está relacionado con lo que es la viscosidad. Por eso es que un fluido bastante viscoso es difícil que tú lo puedas mover o es difícil que tú lo puedas, digamos, separar las partículas, ¿ya? En este caso, el fluido que tiene mayor viscosidad vendría a ser, bueno, el vidrio, ¿ya? Si le preguntan fluido que tiene mayor viscosidad, vidrio. Y si les preguntan el que tiene menor viscosidad, helio líquido. Eso también de repente ha cambiado o han actualizado en sus diapositivas o en su seminario. Ya ustedes lo revisan, ¿no? De acuerdo a lo que han actualizado, si es que hubiera algún cambio. Pero hasta donde tenía entendido, el vidrio es el más que tiene mayor viscosidad y el helio es el que tiene menor viscosidad. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Bueno, continuamos entonces.
Eso vamos a pasarlo un poco más rápido para pasar a los ejercicios. Bueno, esto ya lo vieron, ¿no? Las generalidades, acuérdense que con la fisiología cardíaca, ¿no? Llega la sangre venosa a través de la vena cava superior e inferior, llega a la aurícula derecha, comienza a ganar volumen, comienza a ganar presión, apertura de esta válvula, que vendría a ser la válvula tricúspide, pasa la sangre, comienza a llenar el ventrículo izquierdo, luego se cierra esta válvula y ya pasa a través de la arteria pulmonar, ¿no? A través de la arteria pulmonar llega a los pulmones, ¿no? Se da el proceso de hematosis, es decir, que se oxigena la sangre venosa, luego regresa a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, igual comienza a ganar volumen, comienza a ganar presión, se apertura la válvula, en este caso la válvula mitral o bicúspide, esta válvula se abre, comienza a pasar la sangre hacia el ventrículo izquierdo, se llena, gana presión, se cierra esta válvula y ya pasa a través de la aorta y se eyecta hacia todos los tejidos, ¿no? Se lleva el oxígeno hacia los tejidos. Entonces tenemos dos tipos de válvulas, acuérdense. Las válvulas auriculoventriculares son válvulas que se encuentran entre las aurículas y ventrículos. Tenemos a dos, tricúspide y mitral. Y finalmente tenemos válvulas sigmoideas o semilunares, donde encontramos a la válvula pulmonar y a la válvula aórtica. Ya. Entonces, eso es lo que, bueno, no creo que les pregunten, no sé si lo han visto, pero para que lo tengan como conocimiento. Eso sí, les van a preguntar la presión arterial. Acuérdense que la presión arterial sistólica está en relación con la contracción ventricular, o sea, con la contracción del ventrículo para poder eyectar la sangre. Este es un valor normal de 120 milímetros de mercurio, usualmente. Y la presión arterial diastólica está en relación con lo que es el llenado ventricular, o sea, en la relajación. Y eso está en un valor normal de 80 milímetros de mercurio. O sea, lo normal es que sea 120 sobre 80. ¿Ya? Siendo esta la presión arterial sistólica y siendo esta la presión arterial diastólica. Ya les comenté, ¿no? En la clase de hidrostática, por qué se tomaba en la izquierda. Acuérdense que la subclavia izquierda, que luego va a dar lo que es la arteria braquial, sale directamente del el callado aórtico, mientras que el lado derecho primero sale del el tronco innominado brachiocefálico y luego recién da la subclavia derecha. Es por eso más que todo, pero en realidad se puede tomar en ambos brazos. Consideraciones también para tomar la presión arterial. Acuérdense que no debe haber realizado ejercicio por lo menos 15, 20 minutos antes, no debe haber tomado café, no debe estar, digamos, ansioso el paciente o estresado por el síndrome de la bata blanca, sino que debe ser un ambiente relajado, se le debe dar eh, todo lo necesario al paciente para que esté tranquilo, que no debe haber hecho ejercicio, que no esté ansioso, etc. Son más que son consideraciones generales. ¿Dónde tomas la presión arterial? Arteria braquial. Si no te ponen arteria braquial y te ponen humeral, marca esa, porque digamos que son como sinónimos. Arteria braquial o arteria humeral. Presión arterial media, acá tienen la fórmula. Acuérdense, presión arterial diastólica más presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica entre 3. Y presión de pulso, presión arterial sistólica más presión arterial diastólica. Esas son fórmulas que deben recordar. Y aquí teníamos un ejercicio. Acuérdense, si le dan así la presión, entonces la presión va a ser igual a 125 sobre 80. El primer valor que te den va a ser la presión sistólica y el segundo la presión arterial diastólica. De tal manera de que si quieres calcular la presión arterial media, bueno, primero vas a calcular la presión de pulso. Es la resta, o sea, la resta entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Es decir, 125 menos 80, que creo que es 45. Ya, entonces esa es nuestra presión arterial, nuestra presión de pulso. Luego, la presión arterial media es igual a la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica entre 3, ¿no? Sí, entre 3. O también puedes expresar lo siguiente, que esto vendría a ser la presión de pulso entre 3. Entonces, presión arterial diastólica es 80, más la presión sistólica menos la diastólica, o sea, la presión de pulso es 45 entre 3. 45 entre 3, 15, más 80, 95. Entonces nuestra presión arterial media es 95 y nuestra presión de pulso es 45.
Entonces, esta fórmula sí deben recordarlo. Finalmente tenemos la presión venosa. Acuérdense que este es un sistema venoso convergente. Acuérdense, ¿no?, que las venas llevan la mayor carga de volumen, 75%, pero trabajan a bajas presiones. Las arterias 20% y las capilares 5%. ¿Por qué convergente? Porque todas las venas van a converger en un solo lugar, que es la aurícula derecha. ¿A través de qué venas? Cabo superior, cabo inferior. Esto también memorícenlo, porque también han preguntado en varios exámenes el porcentaje del volumen total de sangre que llevan las venas, las arterias y los capilares. Finalmente, ¿qué factores favorecen el retorno venoso? Acuérdense, las válvulas venosas bicúspides o de Galeno son válvulas que se encuentran en las extremidades, principalmente en miembros inferiores, pero a nivel intratorácico, intraabdominal o intracerebral no vamos a encontrar estas válvulas. Estas válvulas son unidireccionales, o sea, solo permiten el flujo hacia el corazón. Ahí tenemos dos datos. Uno, que solo se encuentra en extremidades, dos, que son unidireccionales. ¿Qué pasa cuando estas venas dejan de funcionar o funcionan de manera inadecuada, perdón, estas válvulas? ¿Qué ocurre? Comienza a aumentar el volumen, se comienza a estancar, digamos, o acumular el volumen de sangre venosa. Esto dilata la vena y se hace más visible. Y eso es lo que conocemos como varices. Luego, el masaje muscular es cuando, por ejemplo, estamos mucho tiempo parados sentados, se va a comenzar a acumular sangre, sobre todo a nivel de miembros inferiores. Y cuando nosotros generamos contracción de los músculos, esto va a favorecer el retorno venoso. Les ponía el ejemplo cuando tenías toda tu botella llena de agua y la apretabas y salía el agua. Es muy parecido, ¿ya? Algo así podría funcionar, como ejemplo, por ejemplo. Y finalmente tenemos la presión negativa del tórax. Acuérdense que en el espacio intrapleural, o en el espacio pleural, vamos a encontrar una presión negativa. Esta presión negativa genera que el pulmón se mantenga distendido a pesar de que no esté insuflado como tal. ¿Ya? O sea, de por sí no, el pulmón no va a estar, digamos, desinflado, por así decirlo, al 100%, sino que siempre se va a mantener insuflado, en cierto modo, o distendido por esta presión negativa. Entonces, cuando aumenta esta presión negativa, esto genera que jale el líquido de las venas, bueno, diciéndolo coloquialmente, ¿no? Jale el líquido de las venas, y esto favorece el retorno venoso. Por ejemplo, esto es el ejemplo que les puse es cuando estabas tomando una gaseosa, alguna bebida, y con tu sorbete, pues, generabas una presión negativa al succionar y esto favorecía que el líquido vaya hacia el sorbete y puedas beberlo, ¿no? Entonces, algo así también funciona en este caso con la presión negativa del tórax. Entonces, tenemos estos tres factores: válvulas venosas o bicúspides o de Galeno, masaje bomba muscular y presión negativa del tórax. Chicos, ¿tienen alguna duda? Si no, para pasar a los ejercicios. Todo claro. Y bueno, como les decía, no he podido revisar todos los ejercicios porque también he estado ocupado, porque además también tengo parcial la siguiente semana, he estado estudiando un poco. Pero sí he visto algunos. He podido rescatar unos 8 que vamos a ver. Igual creo que ya han tenido su reforzamiento, seguramente ya habrán visto todos los ejercicios con su docente. Así que más que todo sería un recordar para ustedes, si es que no quedó claro alguno de los ejercicios que habían resuelto, ¿no? Entonces vamos a comenzar hablando acerca de termodinámica y hidrostática, ¿ya? Más que todo en relación a esos temas, vamos a hacer los ejercicios. El primer ejercicio nos dice: el momento lineal o ímpetu del corazón en cada latido expulsa alrededor de 0,068 kilogramos de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aorta descendente a una velocidad de 0,36 metros por segundo. Un paciente de 100 kilogramos tiene problemas coronarios. Calcular la velocidad de retroceso del paciente en el balistocardiógrafo. Entonces, ahí nos dicen momento, ¿no? Momento lineal.
Acuérdense que el momento se calculaba de la siguiente forma. Momento era igual a masa por velocidad. Era la masa en movimiento, ¿se acuerdan? Desde la primera clase que habíamos visto. En este caso tenemos dos momentos. Uno que se da en cada latido, en el corazón y el ventrículo, hacia la aorta descendente, y otro momento en el cual tenemos ya en un paciente de 100 kilogramos. O sea, nosotros tenemos que calcular esa velocidad de retroceso, esa segunda velocidad. Entonces, para que se conserve el momento, nosotros podemos decir que el momento uno va a ser igual al momento 2. O sea, el momento en el corazón va a ser igual al momento ya adaptado de un paciente de 100 kilogramos. De tal manera de que masa uno por velocidad uno, que corresponde al momento uno, va a ser igual a masa 2 por velocidad 2. De tal manera de que masa uno, ¿cuánto es? 0,068 kilogramos, porque es la cantidad, digamos, la masa de sangre que va a ser expulsada en cada latido. ¿Ya? Entonces, esto es 0,068 kilogramos. Y tenemos que multiplicarlo por la velocidad con la cual se da esto, que dice 0,36. Y esto va a ser igual a la masa 2, que vendría a ser del paciente de 100 kilogramos, por la velocidad 2, que es lo que tenemos que calcular, porque nos dicen calcular la velocidad de retroceso del paciente, o sea, la velocidad 2. Entonces nosotros resolvemos, multiplicamos 0,068 por 0,36, que sería, a ver, 0,068 por 0,36 va a ser igual a 0,02, 0,2,448, ¿ya? Entre 100, y esto va a ser igual a velocidad 2. Finalmente la velocidad 2 va a ser igual a 0,000248. 2448. Ya, pero si nos damos cuenta, nosotros aquí no tenemos esta respuesta, entonces tenemos que convertirlo, tenemos que multiplicarlo por 10 y elevarlo a cierto número. Entonces, como ustedes van a usar calculadora, se le va a hacer mucho más fácil y van a poder decir entonces que la velocidad 2 va a ser igual a 2.448 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Entonces, eso obviamente lo van a poder hacer con su calculadora, si les dan. Y, y ya, entonces acuérdense que tienen primero que ver lo que te piden, que es la velocidad 2. Y para eso tienes que aplicar una fórmula. ¿Qué fórmula? La del momento. ¿Por qué? Porque al inicio te dicen el momento lineal o ímpetu y tienes que aplicar por eso esta fórmula. ¿Ya? Entonces acuérdate, masa uno por velocidad uno va a ser igual a masa 2 por velocidad 2, o sea, conservación del momento. Reemplazar los datos, 0,68 por 0,36 igual a 100 por la velocidad 2. Y esto finalmente resolviendo todo, ya sea por sus propios cálculos o por la calculadora, digamos, te da tu resultado, ¿no? Trata de llevar una calculadora científica, porque creo que hay otras que no te... Las normales creo que no están las razones trigonométricas, o sea, seno, coseno. Así que de preferencia creo que científica sería lo ideal. ¿Alguna duda, chicos? Todo claro. Chicos, ¿por qué no me avisaron que mañana es examen de biología? Hubiéramos pospuesto el repaso para el miércoles, tal vez, o el jueves. Sí, mañana es el examen de biología y el ciclo pasado se volaron a la mitad de su promoción, tanto así que mañana van a haber tres salones, o sea, llenecitos de auditorio, el A1, A3 y A4. O sea, por eso creo que no han entrado.
Bueno, chicos, me hubieran avisado, pues. Bueno, ya quedará grabado para los que no han podido ingresar. Bueno, entonces, este segundo ejercicio nos dice calcular la velocidad metabólica de un atleta de 48 kilogramos en una competencia atlética. El trabajo efectuado por una pierna a cada paso es 110 joules por paso y el atleta da 1.1 joules por segundo. Y nos dicen que también el rendimiento muscular es del 20%. Entonces, lo primero que tengo que realizar es ver cuál es el trabajo efectuado en total, porque acá nos dice de una sola pierna. Tengo que ver el trabajo efectuado por ambas piernas. Entonces, el trabajo va a ser igual a 110 joules por paso en una pierna. Entonces, si yo quiero ver en dos piernas, lo multiplico por... No, primero, eh, esto es en 1.1 pasos, ¿no? Entonces tengo que multiplicar 110 por 1.1 pasos. ¿Ya? Porque no está dando un solo paso. Si fuera un solo paso, sería 110 directo, pero te dice que lo da en 1.1. Entonces tengo que multiplicar 110 por 1.1 y esto te da 121 joules por segundo. Pero eso es en una sola pierna. Si yo quiero calcular el trabajo total, o sea, el trabajo neto, tengo que multiplicar 1.21 por 2. Y esto te da 242 joules por segundo. Pero también nos dice que el rendimiento muscular es del 20%. Entonces, a esto yo lo tengo que dividir entre el rendimiento muscular. ¿Ya? Lo divido 242 entre el 20%, que sería 0.2, y esto me va a dar la velocidad metabólica, ¿no? Que sería 242 entre 0.2 es 1210 joules por segundo, que sería watts, ¿no? Lo mismo. Watt es igual a joules por segundo. Ahora, cuando les den así porcentaje, o sea, le digan rendimiento muscular, siempre, o bueno, en la mayoría de los casos tienen que dividirlo, porque a veces se confunden y multiplican este resultado por 0.2 y no lo dividen. Entonces ahí sale otro resultado. Pero si le dicen rendimiento muscular del 20%, tienen que dividirlo, ¿ya? Entonces la respuesta sería 1210 joules. Y acá no marcamos, pero era 148, pues. Acá tenemos otro ejercicio, nos dice. Este creo que es de no, sí, hidrostática creo que es. Dice, el aire que ingresa a los pulmones termina en los alvéolos o de gases, parece. Pero bueno, vamos a hacerlo. El aire que ingresa a los pulmones termina en los alvéolos, en donde el oxígeno se difunde en la sangre. El radio del alvéolo es 0.04 centímetros, el 15% de moles de oxígeno en el aire. Presión en los alvéolos es una atmósfera, temperatura de 310 Kelvin. Calcule el número de moles de oxígeno en uno de los alvéolos. ¿Ya? La constante universal de los gases es 82.06 atm por centímetro cúbico por mol por Kelvin. Y el volumen es 4pi por radio al cubo entre 3. Entonces, hay una fórmula para ver esto, que es la famosa fórmula que seguramente lo habrán visto en academia, en el colegio, que es pavo-ratón. Así más o menos es la hemotecnia. Pavo-ratón, que sería presión por volumen, va a ser igual a la constante universal de difusión de gases por la temperatura por el número de moles. ¿Ya? Entonces, pavo, ratón, para que lo puedan recordar. Entonces, esta fórmula es para justamente poder determinar los moles que nos piden. Entonces, pavo, ratón, presión, volumen, eh, constante universal de gases, temperatura, número de moles. Entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Qué es lo que me dan en el ejercicio y qué es lo que me falta, ¿no? Entonces, presión me dan, sí, te dicen una atmósfera. ¿Volumen te dan? Sí. Sí, porque acá te dicen que el volumen es 4pi por radio al cubo entre 3, pero sí te dan el radio del alvéolo. Entonces también te dan volumen para poder calcularlo.
Te dan la constante, si te dan la constante, está aquí. Te dan la temperatura, si te dan la temperatura, 310 Kelvin. Y te dan el número de moles, no te da el número de moles, porque eso es lo que tenemos que calcular, ¿no? El número de moles de oxígeno. Ahora, acuérdate siempre, revisa bien que las unidades estén correctas. Por ejemplo, sobre todo fíjate en la constante de aquí, en la constante universal. Te dice, atmósferas está en atmósferas, no hay ningún cambio. Si acá te lo ponen en pascales, por ejemplo, y acá te pone atmósfera, tienes que cambiar de pascales a atmósfera, ya para que coincida el resultado. Si no, va a salir otro resultado muy diferente. Acá te dice centímetros cúbicos, acá te da en centímetros, pero como tenemos el volumen, te va a dar en centímetros cúbicos al fin y al cabo, ¿no? Entonces acá tampoco tenemos que cambiar. Tenemos moles, sí, es lo que tenemos que calcular, el número de moles. Y tenemos Kelvin, sí, está bien, te dan Kelvin. Acuérdate también, si acá te dice Celsius y acá te dice Kelvin, tú tienes que cambiar estos Celsius primero a Kelvin para que pueda coincidir. Entonces, acuérdate siempre que las unidades tienen que estar correctas, ya tienen que ser iguales. Porque si acá te dan, no sé, en metros, ahí también tienes que cambiarlo a centímetros para que después te salga centímetros al cubo, ¿ya? Entonces, acuérdate de eso. Siempre las unidades tienes que revisarlo. En este caso no hay problema porque todas las unidades coinciden, así que solo tenemos que reemplazar. La presión es 1, una atmósfera, con el otro color mejor. Una atmósfera por el volumen, que es 4 por pi por 0,004 al cubo entre 3, y todo esto es centímetros cúbicos. Y esto va a ser igual al ratón, que sería la constante, 82,06 atm por centímetro cúbico por entre mol por Kelvin. Esto lo multiplicamos por la temperatura, que es 310 Kelvin, y por el número de moles, que es lo que tenemos que hallar, ¿no? Entonces, un atm con atm se va. Centímetro cúbico con centímetro cúbico se va. Kelvin con Kelvin se va, ¿no? Me falta poner Kelvin. Se va y me quedaría solo los moles, que es justamente lo que quiero hallar. Entonces ahí se van todas las unidades, ¿no? Entonces nos quedaría que en 1 multiplicamos, o sea, vamos a resolver todo esto ya de frente. Vamos a ver cuánto sale. 4pi por 0,04 al cubo entre 3. Ya, ya. Entonces, voy a calcularlo todo de frente, o sea, esto y esto, vamos a dividirlo. O sea, en total sería todo esto entre 82 entre 310, ¿se dan cuenta? Es resolver la ecuación. Pero para poder acortar todo, ya si quieren lo pueden resolver en su calculadora, va a ver que le va a salir lo mismo. Que en total el número de moles va a ser igual a 1,05384169 por 10 a la menos 11, ¿ya? Pero si se dan cuenta, acá no hay respuesta, ¿no? No sale ninguna de estas respuestas acá. ¿Y por qué? Porque este número de moles es respecto al aire, o sea, todo el conjunto de gases, o sea, es el aire, el total. Pero a nosotros nos piden el número de moles de oxígeno. ¿Y cuánto es el número de moles de oxígeno del aire? 15%, ¿no? Entonces, a esto tenemos que multiplicarlo por 0,15, ¿ya? 0,15, y nos da finalmente que 1,58 por 10 a la menos 12 moles. Entonces, esa vendría a ser nuestra respuesta. Acuérdate, pavo ratón, ¿no? Presión por volumen, por la constante universal de gases, por temperatura, por número de moles. Ya. Y acuérdate siempre que tienen que estar las unidades adecuadamente. Tienen que ser equivalentes todas. Nuestra respuesta sería 1,58 por 10 a la menos 12 moles. Ahora tenemos un ejercicio muy similar, incluso está un poco más sencillo,
En este caso nos dice que un paciente con problemas respiratorios se encuentra en la ciudad de Jauja y exhala aproximadamente 450 centímetros cúbicos de una mezcla gaseosa en cada respiración. Calcule aproximadamente la cantidad de moles de CO2 existentes en este volumen a 7 grados, 280 Kelvin y 0.9 atmósferas. Constante universal, 82.06 atm, atmósferas por centímetro cúbico por mol por Kelvin. Presiones parciales de gases respiratorios en el aire expirado y bueno, te dan los porcentajes, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa es esto, porque te dice moles de CO2. Los demás son distractores. Entonces, aplicamos la misma fórmula. Pavo ratón. Presión por volumen igual a constante universal de gases por temperatura este, por el número de moles. Entonces, acuérdense lo que les dije, tienen que ver que las unidades estén bien. Centímetros cúbicos, está bien. ATM, atmósferas, está bien. Moles es lo que tenemos que hallar y Kelvin también está bien. Pero ojo, acá te habían dado primero 7 grados. Imagínate que no te den esto. Entonces, ahí que tenías que hacer, tenías que convertir. Por eso es importante también que te acuerdes las fórmulas para poder realizar las conversiones entre las escalas de temperaturas, principalmente Fahrenheit, Kelvin y Celsius. Entonces, en este caso está chévere porque nos dan todas las unidades igual y el volumen ya no tenemos que calcularlo, no nos da directo. Entonces, reemplazamos. Presión va a ser 0.9 por el volumen, que es 450, igual al ratón, que sería 82.06, por la temperatura, que es 280 Kelvin, por el número de moles que tenemos que calcular. Entonces, resolvemos todo eso. Pues, como ustedes van a usar calculadora ni problema, va a ser mucho más fácil para ustedes. Y esto va a ser igual, entonces el número de moles va a ser igual a 0.011763. Pero eso, como les dije, es el número de moles del aire. A nosotros nos piden el del CO2. Por lo tanto, a esto lo tenemos que multiplicar por 3.6%, que sería 0.036. Y esto va a ser igual a 6.34 por 10 a la menos 4 moles. Y esta vendría a ser nuestra respuesta. ¿Ya? Mucho más sencillo que el anterior, porque aquí ya nos da el volumen directo. Ojalá así les pregunten también. Y eso es con respecto a esta parte de Pavo Ratón. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio o lo que hemos mencionado? Todo claro. Listo. Continuamos. Entonces, acá nos piden calcular la presión del alveolo. Nos dicen, el cuerpo emplea una sustancia tensoactiva para reducir la tensión superficial en el revestimiento mucoso de los alveolos pulmonares. En una inspiración, el radio de los alveolos se extiende desde 0.5 por 10.4 por 10 a la menos 4 metros hasta... Ya, esto es distractor. Ahorita van a ver por qué. Los alveolos están recubiertos de un tejido mucoso que tiene una tensión superficial de 0.05 y nos dicen calcular la presión generada en el alveolo para expandirlo. El radio es igual a 0.8 por 10 a la menos 4. Entonces, acá está nuestra fórmula. La presión del alveolo va a ser igual a 2 veces la tensión superficial entre el radio del alveolo, ¿ya? Y esto va a salir en pascales. Entonces simplemente reemplazamos, ¿no? Presión del alveolo va a ser igual a 2 veces la tensión superficial, que te la dan aquí, es 0.05, entre el radio, que te dicen que es 0.8 por 10 a la menos 4. Entonces, si te das cuenta, no has utilizado estos dos de acá, esos son distractores. Así que tienes que verificar también cuáles datos son importantes y qué datos están como que distrayéndote. Entonces resolvemos esto y nos sale que la presión del alveolo va a ser igual a 1250. Entonces, aquí no está la respuesta, si se dan cuenta, no, dentro de las alternativas no hay 1250. ¿Por qué? Porque esto que hemos hallado está en pascales. Entonces tenemos que pasarlo a milímetros de mercurio. Y aquí te dan justamente esta equivalencia. 760 milímetros de mercurio va a ser igual a 101.300 pascales. ¿Cuántos milímetros de mercurio equivale 1250 pascales?
sería 1250 por 760 sobre 101.300 va a ser igual a X. Resolvemos todo eso y nos queda que la respuesta es 9.38 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, ejercicios así también es muy probable que les pregunte. 9.38. Ahora este ejercicio nos dice, un paciente diabético consume en exceso de 800 calorías, 2.360 joules. Calcular la potencia que debe disipar en 600 segundos y la eficiencia muscular es del 25%. Entonces tenemos que calcular la potencia. La fórmula de potencia es igual a trabajo entre tiempo. Pero en este caso nos dicen que la potencia es del 0.25, o sea, 25%, o sea, no es el 100%. Entonces, 0.25 por la potencia va a ser igual a el trabajo, que es 2.360, entre 600 segundos. ¿Ya? Entonces, resolvemos esto, multiplicamos 600 por 0.25 y luego lo dividimos en 2.360 entre lo que sale. O pueden resolver primero esto y de ahí dividirlo. Ya es lo mismo. Al final nos quedaría que 2.360 entre 600 es, calcularlo, 0.25p va a ser igual a el 360 entre 600, sí, 3.93. Luego, potencia va a ser igual a 3.93 periódico puro entre 0.25. Finalmente nos quedaría que la potencia va a ser igual a 15.73. ¿Ya? Y esa vendría a ser nuestra respuesta. Entonces, como les dije, cuando les digan eficiencia muscular al 25%, al 30%, usualmente es para que lo tengan que dividir. No lo multipliquen porque le va a salir otro resultado. Traten de dividir. Y bueno, este problema también ya, bueno, ya está resuelto, pero es importante porque problemas así probablemente les hagan. Dice, un joven de 19 años y 80 kilogramos de masa viaja al Cusco, celebra en la noche y bajo las consecuencias del alcohol se duerme en la banca de un parque, sufriendo hipotermia leve, 95 grados Fahrenheit. ¿Qué cantidad de calor requiere para regular su temperatura asumiendo 65% de agua corporal? Entonces, el calor específico siempre bueno, la mayoría de casos le van a dar. Ya en este caso nos dicen que es una kilocaloría por kilogramo por grado Celsius. Y tenemos la fórmula de calor, que en este caso sería masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas, ¿ya? En este caso sería la temperatura final menos la inicial. Entonces, lo que primero que vamos a hacer es que las unidades estén igual. En este caso tenemos kilocalorías, tenemos kilogramos, pero tenemos acá grados Celsius. Y acá nosotros tenemos en grados Fahrenheit. Entonces, para que no haya problemas, tenemos que convertir primero esto. Igual que en lo que les dije de pavo ratón, igualito. Acá tenemos que ver también que las unidades estén iguales. Entonces sería 95 grados Fahrenheit, tenemos que convertirlo. Los grados Celsius entre 5 va a ser igual a los grados Fahrenheit menos 32 entre 9. 95 menos 32 entre 9 va a ser finalmente todos 35 grados. Entonces, reemplazamos en la ecuación. Vamos a ver que la masa va a ser 0.65 por 80, o sea, la cantidad de agua de la masa total, por el calor específico que acá te dan, es una kilocaloría, y finalmente te dan los grados Celsius, o sea, la diferencia, 37 menos 35, ¿ya? Acá están asumiendo la temperatura corporal normal, ¿no? Si es que no les dan, supongo que también tendrán que asumirlo con 37.
Entonces, kilocalorías, perdón, grados Celsius se va, grados Celsius se va, kilocalorías se va, kilocalorías se va. Te quedaría solo calorías. Por lo tanto, multiplicas todo eso y te queda que las kilocalorías serían de 104. ¿Ya? Entonces, es la cantidad de calor. Y por último, tenemos un ejercicio similar a lo que hemos visto con la diapositiva anterior. Nos dice, la velocidad metabólica de una mujer de 50 kilogramos aumenta a 350 watts mientras avanza despacio. Si su cuerpo pierde calor a una velocidad de solo 330 watts, ¿cuánto aumentaría su temperatura interna en una hora? Calor específico, 3.500 joules por kilogramo por grados Celsius. Calor específico del cuerpo humano. Ya. Entonces lo que tenemos que calcular es la temperatura que debería aumentar, o sea, la diferencia de temperatura. Entonces igual, calor, cantidad de calor va a ser igual a masa por calor específico por la diferencia de temperatura. Entonces, eh, tenemos que ver aquí que la cantidad de calor vendría a ser la diferencia entre 350 y 330, ¿ya? Porque dice que pierde calor a una velocidad de solo 330 watts. Entonces sería 350 menos 330. Y esto va a ser igual a masa, que es 50, por el calor específico, que es 3.500, por la diferencia de temperaturas, que es lo que tenemos que calcular. Entonces, sería 20, va a ser igual a 50 por 3.500, 175.000 por diferencia de temperatura. Entonces, 20 entre 175.000 es igual a 0.0001142.857, igual a la variación de temperatura. Pero te dice en una hora. Por lo tanto, ¿cuántos minutos, cuántos segundos tiene una hora? Da por 60, 3.600. Entonces, a eso tenemos que multiplicarlos por 3.600 y nos quedaría que la respuesta es 0.41 grados. Ya. Entonces, ese es el último problema. Disculpe más bien que no puedo poner más, sino que también he estado bastante ocupado también. Así que perdón por esa parte. ¿Alguna duda hasta ahí?